Enviándoles un fuerte y cariñoso abrazo a todos los que se encuentran en la red, en este momento en TikTok y en Facebook, con motivo de que esta semana, hoy sábado 17 de mayo del año 2025, tenemos la oportunidad de meditar y reflexionar sobre, pues en el ámbito internacional, cómo viene concluyendo la unilateralidad que significaba el poder absoluto de los Estados Unidos con supremacía del dólar. Y hemos ido viendo cómo se va generando movilizaciones financieras como el Grupo BRICS, en donde China y Rusia están equilibrando. Por otra parte, la humanidad, Rusia moviendo las cosas hacia su territorio con ser el país con mayor y mejor armamento. Y China con un gran ejército y con una gran economía pujante al 5 o 7% anual de crecimiento. Amigos, el día de hoy quiero decirles que en el escenario global de Estados Unidos también vemos cómo fue una semana de mucho acelere. ¿Por qué? Porque la llegada del embajador de Norteamérica fue precedida de la presentación de un informe que mandó la Secretaría de Estado, exhibiendo a algunos gobernadores, exhibiendo a algunos funcionarios del gobierno federal, algunos miembros de Morena. Sin embargo, pues prácticamente esto forma parte de un contexto en donde nosotros sí estamos en desacuerdo con que prolifere la producción de drogas, con que prolifere la violencia, pero también estamos en desacuerdo en que haya desequilibrios y que de alguna manera pues esa guerra frontal solo se enfoque a determinadas personas, a determinado sector, cuando realmente lo que tenemos que hacer es pensar en que el mundo requiere orden y disciplina en todos los planos y principalmente con las autoridades norteamericanas que han de alguna manera permitido que ellos sean los grandes consumidores de la droga en su país. Entonces tendremos que ir viendo distintas las cosas y de alguna manera precedió la llegada del embajador de Norteamérica, pues a quien le deseamos una buena estancia, pero que también sepa que finalmente el lunes que lo reciba la presidenta, nuestro país pondrá las cosas claras como lo ha puesto siempre. Ahora bien, por otra parte, quiero señalarles a ustedes que también tenemos en puerta la elección de jueces, magistrados y ministros y magistrados para un tribunal de disciplina judicial, tanto a nivel federal como a nivel local en creo que 13 estados. Amigos, el día de hoy nosotros también nos hemos abocado a pensar académicamente, científicamente en el derecho, en la justicia, y por eso también buscamos la manera de invitar a nuestros colegas que piensan y disciernen sobre lo que es la perspectiva, ¿sí?, jurídica y social del derecho y de la justicia. Y seguramente vamos a platicar con algunos de ellos, pero quiero iniciar hoy con una reflexión importante por el expresidente Mújica de Uruguay. ¿Sí? Y obviamente que falleció esta semana. Y yo le quiero pedir a un amigo que Julio Mardones, tú tuviste la oportunidad de conocer a Mújica, pero lo conocimos todos por sus hechos, por sus palabras y por su congruencia. Yo le quiero pedir a Julio Mardones nos haga una reflexión sobre este tema y después continuamos con este foro, con esta disertación sobre la perspectiva jurídica, judicial, del derecho y de la justicia en México. Por favor, Julio. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenas tardes. Hoy queremos rendir un pequeño homenaje a un gran y modesto político sudamericano
que falleció el martes pasado, al expresidente del Uruguay, José Pepe Mújica. José Pepe Mújica es de los últimos grandes líderes de Latinoamérica, de la izquierda, realmente. Anteriormente lo fue hace 5 décadas atrás, el presidente Salvador Allende. Con la muerte de Mújica prácticamente pues ya no tenemos referentes de líderes de izquierda de los cuales podamos tomar su ejemplo. José Mújica gobernó Uruguay entre 2010 y 2015 de la mano de la coalición Frente Amplio y se convirtió en un referente para la izquierda latinoamericana de las últimas décadas. Hoy queremos hablar del político que no fue fanfarrón y sí congruente con lo ofrecido, no como otros que predicaban la austeridad y después de usar un suru, al poco tiempo le vimos en grandes camionetas blindadas. En su modestia, Pepe Mújica manejaba hasta los últimos días de su vida un Volkswagen azul cielo de aquellos que fueron conocidos como los escarabajos. Hoy queremos hablar del presidente que se distinguió por su vida austera, rechazó los lujos y siendo presidente siguió viviendo en su modesta chacra en las afueras de Montevideo, no como otros que dicen de izquierdas prefirieron vivir en Palacio Nacional. José Pepe Mújica, el expresidente, falleció el 13 de mayo a los 89 años. Se destacó por su sencillez y lucha social y compromiso con la democracia. Nacido en 1935, su vida estuvo marcada por la militancia en el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros y los años de cautiverio bajo la dictadura militar. Tras la restauración de la democracia, Mújica abandonó la lucha armada y emergió como líder del Frente Amplio, siendo electo presidente en 2009. Su mandato se destacó por reformas progresistas y la coherencia de una vida austera. El exmandatario, uno de los principales referentes de la izquierda latinoamericana en las últimas décadas, había anunciado el pasado 9 de enero en una entrevista que el cáncer que le fue descubierto en el esófago se le había extendido al hígado y que no iba a recibir un nuevo tratamiento. Me estoy muriendo y el guerrero tiene derecho a su descanso, dijo en ese momento. Mújica conmovió al mundo al llegar al gobierno de Uruguay el 1 de marzo de 2010. Medios de comunicación de todo el planeta contaron la historia del ex guerrillero, que con 75 años se convertía en presidente liderando una coalición de izquierda. Era el punto culminante de una vida marcada por el compromiso político con los sectores más vulnerables. Pepe, sobrenombre con herencia española, con el que nos saludaban los uruguayos, militó desde muy joven. Tenía 14 años cuando empezó en una agrupación anarco, según contó él mismo, y fue relacionándose cada vez más con partidos de izquierda y abrazando el marxismo. Fue un ávido lector de historia, biología y literatura y tuvo una fuerte formación humanística. Mújica creció en Paso de la Arena, una zona ubicada al oeste de Montevideo, de clase obrera y bastión de la resistencia a la última dictadura que duró de 1973 a 1985. Aprovechando la hectárea de campo que tenía la familia Edna, Pepe Mújica plantaba verduras y flores que vendía para ayudar a su madre, Lucy Cortana. Su padre, Demetrio Mújica, murió cuando él tenía 16 años. El apego a la tierra le permitió seguir cultivando flores. La austeridad y su hablar
campechano han sido sus marcas distintivas. A sus 20 años no estaba afiliado a ningún partido político, pero participaba en protestas de trabajadores y se movilizó por la reforma universitaria. La Revolución Cubana de 1959 fue una influencia para los jóvenes y sectores intelectuales de América Latina. En Uruguay gobernaba el Partido Nacional, conocido como Los Blancos, que giraba cada vez más a la derecha y reprimía al movimiento estudiantil. Me fui haciendo marxista, contó Mujica, un marxismo más libre pensador, menos escolástico y siempre muy cuestionador, especialmente de los soviéticos. En esa búsqueda, Mujica se incorporó a la lucha armada con el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, una guerrilla urbana inspirada en la Revolución Cubana. Fue encarcelado por primera vez en 1964 por el intento de asalto a una sucursal de la empresa Suratex. Y en 1969 pasó a la clandestinidad porque la policía descubrió armas y municiones que la guerrilla le había entregado para que las custodiara. Fue detenido varias veces. En 1970, los policías ya lo tenían en el suelo desarmado y le dispararon 6 balazos. Al año siguiente, Mujica protagonizó la espectacular fuga de la cárcel de Punta Carretas a través de un túnel en que se escaparon 111 presos. 106 eran guerrilleros. Tras el golpe de Estado de 1973, año que también ocurrió lo mismo en Chile, Mujica se convirtió en rehén de la dictadura. En el libro Memorias del Calabozo, Fernández Huidobro narró la tortuosa experiencia que vivieron junto a Raúl Senti, Jorge Manera, Enrique Engler, Adolfo Wasserman, Jorge Zavala y Julio Marenales, a quienes estuvieron rotando entre cuarteles de todo Uruguay. Ese largo viaje de 9 rehenes de la tiranía duró exactamente 11 años, 6 meses y 7 días. Mujica recuperó la libertad en una amnistía en 1985 y una década después fue elegido diputado, luego senador, y en 2005 ocupó el cargo de ministro de Ganadería y Agricultura del primer gobierno de la coalición de partidos de izquierda, Frente Amplio, encabezado por el socialista Tabaré Vázquez. En el sistema político de Uruguay no está permitida la reelección directa. Entonces, Mujica fue candidato presidencial del Frente Amplio y ganó las elecciones de noviembre de 2009. Durante su gobierno se aprobaron leyes que ampliaron los derechos de las personas y que fueron de vanguardia para América Latina, como la liberación de la producción y comercialización de la cannabis, la legalización del aborto y el matrimonio igualitario. Esto nos da una idea de la grandeza y la visión de Mujica con el futuro. Pepe Mujica donó casi el 90% de su sueldo como presidente a fondos de ayuda social y siguió viviendo en su modesta chacra, una finca rural que tenía afuera de Montevideo. Junto a él vivía su esposa Lucía Topaleschi, también ex Tupapana, luego diputada, senadora y vicepresidenta, con quien compartió su vida desde el regreso a la democracia. De tanto en tanto, Pepe Mujica se escapaba de la escasa guardia policial y salía a pasear con su Volkswagen Escarabajo celeste del año 1987. Su chacra ha sido visitada por muchos gentes y más ahora después de su muerte. El ex guerrillero Mujica fue quien, en nombre del Estado, pidió disculpas en un acto público por la desaparición de María Claudia Irutagoyena,
nuera del poeta argentino Juan Gelman, durante la dictadura. Lo hizo en marzo de 2012 cumpliendo con un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Gelman. En contraste, su gobierno se encontró con dificultades para dejar sin efecto la ley de caducidad, que daba impunidad a militares y policías acusados de delitos de lesa humanidad. No me voy, estoy llegando, dijo en su último acto público como jefe de gobierno, en víspera de entregar la banda presidencial a su correligionario Tabaré Vázquez, el 28 de febrero de 2015. A sus 80 años dejaba la presidencia, pero nunca la militancia. Me iré con el último aliento y donde esté, estaré por ti, contigo, porque es la forma superior de estar con la vida. Gracias, querido pueblo, le dijo a una multitud. Se fue ligero de equipaje, como le gustaba decir. Mújica provenía de un pequeño país, pero su proyección tuvo alcance mundial. Se convirtió en una voz respetada, en un referente político, sobre todo entre las nuevas generaciones. Su legado quedará marcado por su característico hablar pausado y a veces deslenguado. Sus reflexiones serenas y su franqueza se definía como un estoico en el plano filosófico, y eso no encaja en el mundo de hoy. Soy consciente, reconoció en una de sus últimas entrevistas. En abril de 2024, el expresidente uruguayo anunció en una rueda de prensa que le habían detectado un tumor en el exófago. Durante los meses posteriores se mantuvo en gran medida alejado de los eventos públicos, aunque intervino en varios actos de su partido político, al que no vio volver al poder tras ganar las elecciones del pasado mes de noviembre. ¿Quién sos, Pepe Mújica? Un loco. Pepe es un loco porque piensa cosas raras. Esa fue la respuesta que José Mújica le dio a Nicolás Trota en el libro biográfico Mújica por Pepe. José Alberto Mújica Acordano fue un hombre que trascendió las barreras de la política para convertirse en un personaje mundial de sencillez y lucha social. Mújica emergió de una infancia humilde para convertirse en uno de los líderes más queridos y respetados de América Latina. Desde joven fue testigo de las desigualdades que afectaban a su país, lo que lo llevó a involucrarse en la militancia política. Su nombre se hizo conocido en la década de 1960 cuando se unió al movimiento de los Tupamaros, una guerrilla urbana que luchaba contra la dictadura y la represión en Uruguay. Como miembro de los Tupamaros, Mújica participó en varias acciones armadas, lo que lo llevó a ser arrestado en varias ocasiones y a pasar. Gracias por esta reflexión de José Mújica, que nos hizo un gran amigo, que llegó hace 50 años de vida y que finalmente se ha dedicado al periodismo y es excepcionalmente un hombre que vive como José Mújica en la austeridad y bueno, reconocido por propios y extraños, se le reconoce como un hombre que despierta mucha influencia entre los periodistas que se dedican a la fuente del Senado y de la Cámara de Diputados. Obviamente, muchas gracias a nuestro amigo y hermano Julio Gómez Arias, que ya tiene 50 años en México, ya tiene hijos y nietos mexicanos. Y bueno, afortunadamente viene de la lucha social, igual que muchos de nosotros, pensando siempre en cómo cambiar al mundo y haciendo nuestra aportación. Aquí estamos el día de hoy.